Prácticamente cada día es en el Líbano el aniversario de algo luctuoso, de algún hecho triste, desgraciado. El asesinato de algún político, alguna matanza, guerras, las propias, las ajenas, no han faltado desde luego en este pequeño, minúsculo, malhadado país, orilla oriental del Mediterráneo, en sus poco más de 8 décadas como Estado independiente, que esa es otra. Un Estado independiente, habría mucho que analizar ahí. Pero vamos a los hechos. A finales del pasado mes de noviembre se cumplía el primer aniversario del fin de la otra guerra, la primera lamentablemente por todos conocida, la de Gaza. Hablamos de la que libraron apenas 2 meses y medio el Israel de Benjamin Netanyahu y la más poderosa milicia del eje de la resistencia en Oriente Medio, Hezbollah, el Partido de Dios. Más de una vez calificado como un Estado dentro del Estado, la redención de los chiíes, de los musulmanes de esta minoría. 10 semanas de un combate desigual que vieron cómo la organización nacida de la guerra civil libanesa, la niña mimada de la República Islámica de Irán, la resistencia como raison d'être, era descabezada y menguada militarmente, muy menguada, pero no muerta, insisten los expertos. Desaparecido su líder carismático, Hassan Nasrallah, aguarda las órdenes de otro, de su sucesor, sus 40, 60, 100.000 hombres en los suburbios de Beirut, en el Valle de la Bekaa, en el sur del país, mientras los jóvenes y no tan jóvenes bailan, disfrutan en las terrazas, en las discotecas de este otoño caluroso en el centro de Beirut. Como tantas veces nos ocurre por culpa de la literatura o el cine, idealizamos lugares y personajes. En el Líbano del imaginario colectivo de los occidentales es sin duda más elegante y glamuroso que el país que uno recorre hoy, a finales de 2025, con su superpoblación, sus montes colonizados de feos bloques de viviendas, a menudo sus problemas de suministro eléctrico diarios, su inflación, sus corralitos bancarios, sus eternos campamentos de refugiados, sus cunetas llenas de basura, horteras al volante, sus mujeres operadas, cirugía aquí es una tendencia, parecen todas hermanas o hijas del mismo bisturí. Es el país de los cedros, prácticamente ningún cedro que llevarse a la boca, aunque no falte humus que llevarse desde luego al paladar. Alguien dirá con razón que la que se llamó Suiza de Oriente Medio, París también de Oriente Medio, lo fue solo para una élite y que la mayoría vivía con los mismos apuros que hoy en día en el sur, en el norte, en el Valle de la Bekaa y en los suburbios de Beirut. Y es que hay gente, la mayoría, que lo pasa muy mal cada jornada en este país, aunque quizás las cifras oficiales de renta, desempleo, de los organismos internacionales no se ajusten a la realidad. Nada es lo que parece en este país. Pero el desfase entre la realidad y la ensoñación del Líbano, que hemos hablado, literaria, periodística, de los viajeros que han pasado por aquí, no lo hace desde luego menos interesante. No, porque el Líbano es un país fascinante, esa es la palabra. Lo seguirá siendo todavía por mucho tiempo y por muchas cosas. Y una de ellas, acaso la más llamativa para el observador, para el viajero, es su contagiosa vitalidad. Las ganas de salir adelante de sus gentes. Se ha dicho hasta la saciedad y con razón que Beirut, la capital, y el Líbano en su conjunto son una suerte de ave fénix, el eterno renacer. Habría que preguntarse aquí si corre peligro también, como tantas cosas que han pasado del Beirut, del Líbano, de la época dorada, gloriosa, los 60, 70, si también ese espíritu que ha sido marca de la casa esté llamado a desaparecer algún día. No lo sabemos. De momento podemos decir que es un país vital, un país en el que cada mañana la gente está llamada a reinventarse y a exprimir la vida por dura que sea. Lo demostraron en la guerra y ahora evidentemente lo demuestran también en este periodo que no sé si podríamos llamarlo paz o no. Un año se cumple, eso sí, del alto el fuego alcanzado entre Israel y Hezbollah tras una aplastante ofensiva militar israelí que marca necesariamente el comienzo de una nueva etapa en la historia contemporánea del país, consciente de que las cosas habían cambiado desde la tregua del 27 de noviembre del año pasado gracias a los auspicios del recién llegado por segunda vez a la Casa Blanca Donald Trump. La clase política del Líbano, incluida la representación parlamentaria de Hezbollah, permitió con el cambio del año desbloquear la situación a fin de que el Parlamento fuese capaz de designar a un presidente de la República, un nuevo presidente, al que la tradición política libanesa exige que sea un católico de rito maronita. Y es que aquí, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, uno nace y muere en un club. El de los suníes, el de los chiíes, el de los rusos, el de los cristianos, entre los cristianos, el de los maronitas o el de los ortodoxos, por no entrar demasiado en detalles. Hasta 16 confesiones reconoce aquí la ley. Desde comienzos de año, el presidente y el exjefe del ejército libanés, Josep Aoun, y su primer ministro, el prestigioso juez y expresidente del Tribunal Penal Internacional, Nawaf Salam, la pareja de moda en el país, están presentes en banderolas, en pérgolas, en afiches repartidos por todo el país, insisten en que ha llegado la hora de que el Estado recupere el monopolio de la violencia. Es la hora, dicen, de que no haya armas fuera del control del Estado, del ejército libanés.
que es una de las pocas instituciones, por cierto, en mi experiencia, yo creo que es algo reconocido, que cuentan con la simpatía de los libaneses de todos los credos, creencias e ideas. Así que el debate desde entonces es el gran debate, la gran cuestión, la gran patata caliente es el desarme de Hezbollah, la entrega voluntaria por parte del grupo de las armas que les han quedado después de los bombardeos israelíes del año pasado y los de este año, porque se han seguido produciendo desde noviembre del año pasado. La tregua no ha impedido que Israel atacara mandos y también, por supuesto, infraestructura de la organización Chi. Esta vez, dicen algunos, se dan las circunstancias, es hora de darle las gracias a quien tenga que dárselas, desde luego, a Hezbollah, por la resistencia, por haber liderado el eje de la resistencia contra Israel, pero ha llegado, dicen muchos libaneses, quizás mayoría, de plegar velas, el momento de plegar velas, de disolverse como milicia, como hicieron los cristianos y los rusos después de la guerra civil, con deportividad. Para muchos dentro del bando pro desarme, las encuestas dicen que la mayoría, decía, de los libaneses, Hezbollah más fuerte que el Estado, ha tenido durante años como rehén a todo un país que ha sido incapaz de rehacerse política y económicamente de sus problemas, incluidas la crisis bancaria y la explosión del puerto de Beirut, que fue la metáfora definitiva, la metáfora de la impunidad y la tragedia de la historia contemporánea del Líbano. Y recuerdan ese historial luctuoso de la organización en suelo libanés en la acción individual o coordinada con la Siria de los Assad, entre los líderes políticos, analistas, periodistas, las voces a favor hoy de enterrar definitivamente la guerra civil, poniendo fin a la historia bélica de la última milicia nacida del conflicto civil, son más nítidas, más valientes, quizás tienen menos miedo que nunca en los últimos años. Para otros, hay otra parte de la sociedad, la acción brutal de Israel, que ha seguido bombardeando a miembros de Hezbollah y matando y destruyendo depósitos de armas y con zonas, infraestructuras de la organización pro-iraní, también áreas civiles, desaconseja que la que fuera vanguardia de la resistencia venda tan barata su disolución como organización militar. Por su parte, Hezbollah dice a través de su secretario general, el nuevo, Naim Qasem, y otros portavoces, por activa y por pasiva, que no habrá desarme. En buena lógica, la resistencia es su razón de ser fundacional y en la del grupo, una derrota es una victoria siempre, por lo que no se espera que su militancia vaya a cambiar de opinión a estas alturas. Coherencia, desde luego, estos, a diferencia de otros políticos y otros líderes de otras latitudes, aquí no han cambiado tanto de opinión, por no decir nada. Aunque con menor trascendencia, también hay que decir que la voluntad de los nuevos líderes libaneses de que el Estado recupere el monopolio de las armas pasa también por el desarme de Hamas y otras milicias palestinas que están repartidas en los 12 campamentos palestinos que existen en el país. Será más que difícil que la organización islamista palestina entregue sus armas antes de que lo hagan las brigadas de Hamas, Al-Qassam, en Gaza, en los túneles de Gaza, donde siguen resistiendo. Las semanas corren y nada avanza en este sentido. El mandato del gobierno al ejército es claro: elaboren un plan para retirar las armas de Hezbollah antes de que acabe el año, como exige Washington. Pero lo cierto es que estamos ya en la recta final de diciembre y no parece este un horizonte en absoluto realista. No sabemos qué ocurre entre bambalinas, pero no hace falta contar con información privilegiada para entender que la decisión depende más de Irán, patrocinador en última instancia del eje de la resistencia, y de Estados Unidos, que lo que puedan negociar el presidente libanés y el nuevo secretario general Naim Qasem, un hombre de 72 años no sobrado precisamente de carisma. Una parte importante de la opinión pública libanesa comienza a impacientarse, sin embargo otra pide más crédito y tiempo para la pareja al frente de la nave fenicia. Hay que tratar el tema con delicadeza, han sido muchos años de resistencia, de sacrificios personales y humanos, por lo que hay que evitar la sensación de que acabe habiendo vencedores y vencidos. Es la interpretación que muchos analistas hacen del impasse actual. Punto muerto, desde luego, otro más. Todos son puntos muertos, o sieres irresueltos en Oriente Medio. Entre tanto, la vida sigue. El Estado palestino, los refugiados palestinos, los refugiados sirios en Jordania o en Turquía, la delimitación fronteriza entre Israel y Siria, Israel y Líbano, la sentencia en este país que condene algún día a los responsables de la explosión del puerto de Beirut, de 2020, la paz, la guerra, todos son temas sin concluir, sin resolver. Entre tanto, habiéndose cumplido ya más de un año del fin de la gran ofensiva israelí contra Hezbollah, muchos libaneses miran al cielo, esperan novedades y a esas alturas del calendario no precisamente halagüeñas. Saben que la negativa de Hezbollah a desarmarse y las prisas de un Netanyahu desbocado en su cruzada por destruir simultáneamente a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes y a otras milicias chiíes auguran un nuevo repunte de violencia. No pocos, transcurridos 11 meses desde su llegada, comienzan a dudar también de las capacidades del tándem Aoun-Salam. En varias ocasiones en las últimas semanas, el enviado especial de Trump para Siria, Tom Barrack, ha avisado: si Beirut no hace el trabajo, lo hará Jerusalén.
Nos encontramos, por tanto, en la antesala de un enfrentamiento entre los partidarios de Hezbollah y el Ejército Nacional del Líbano, en vísperas de un nuevo conflicto civil, como auguran los más pesimistas, o ante una nueva ofensiva israelí a gran escala contra la infraestructura y los nuevos mandos del grupo, como incluso ha advertido recientemente el propio gobierno del Líbano. Es posible la normalización de relaciones entre Beirut y Tel Aviv, como una parte de la sociedad libanesa defiende, y después de los primeros contactos entre ambos gobiernos, interrogantes, todo interrogantes para un país que quiere certezas. El tiempo, como siempre, será el mejor juez. El tiempo detenido para un país exhausto que renunció hace tiempo al futuro. Con todo, y a pesar de tanto mensaje sombrío, no se fíen, nada es lo que parece en el Líbano. Lo hemos intentado, pero como dice el maestro de periodistas Tomás Alcoberro, si crees haber entendido lo que ocurre aquí, es porque quizás te lo hayamos explicado mal.